Mi hijo me llamó inútil frente a todos y me echó, pero el capataz sabía algo que lo cambiaría todo. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Jacinto Whitmore, un hombre de rostro curtido y piel salpicada de arrugas profundas, caminaba con paso lento y arrastrado por el patio de tierra. Su cabello, completamente blanco, contrastaba con la sombra oscura de su sombrero de ala ancha, que usaba como escudo permanente contra el sol y contra el mundo. Vivía en una pequeña casa desvencijada detrás del granero, una construcción que alguna vez fue un almacén de herramientas y que ahora servía de refugio para el hombre que había levantado esa tierra con sus propias manos décadas atrás. La pintura descascarada, la puerta que apenas cerraba y la ventana sucia parecían gritar al visitante desprevenido que ahí habitaba alguien olvidado. Desde la terraza principal de la casa grande, Claudio Whitmore lo observaba con un gesto de repulsión apenas disimulado. Alto, de piel clara, cabello castaño peinado siempre hacia atrás y vestido con jeans caros y una camisa de algodón perfectamente planchada, Claudio era la representación de una autoridad mal entendida. Los empleados de la hacienda lo seguían por temor más que por respeto. Claudio tragó saliva, dejó caer su copa de whisky sobre la mesa de hierro forjado y con un tono apenas audible masculló: «Ese viejo es como un espectro, siempre merodeando, siempre ahí, como si no supiera que ya no le pertenece nada». Desde el establo, Ernesto Miller, el capataz de confianza, de piel clara y ojos azulinos gastados por el sol, limpiaba una silla de montar, pero mantenía la mirada fija en Jacinto. Había trabajado al lado del patriarca durante más de 40 años. Lo había visto levantar cercas, domar caballos, sembrar cada palmo de tierra. Y también lo había visto romperse por dentro cuando murió su esposa, Eleanor. Ernesto soltó un suspiro largo y resignado. Sabía que el ambiente en la hacienda se tensaba día a día como una cuerda a punto de partirse. Sabía que el desprecio de Claudio hacia su padre era una herida abierta que nunca terminaba de sangrar. Mientras Jacinto seguía caminando, las miradas de los jornaleros se deslizaban hacia él en silencio. Algunos lo saludaban con una inclinación casi imperceptible de cabeza. Otros simplemente lo evitaban, por miedo a Claudio o por simple incomodidad. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo que todos sabían, que el viejo dueño seguía viviendo ahí, pero era tratado como si fuera una sombra, un estorbo. Jacinto no respondía, no necesitaba palabras. Su dignidad, aunque maltratada, seguía intacta. Caminó hacia el corral, levantando pequeñas nubes de polvo bajo sus botas viejas. Al fondo, una bandada de cuervos cruzó el cielo, como presagio de la tormenta emocional que pronto se desataría sobre la hacienda Santa Esperanza. El calor de la mañana era sofocante, como si el propio cielo conspirara para encender los ánimos de la hacienda Santa Esperanza. Los jornaleros se encontraban reunidos cerca del granero, revisando los planes de pastoreo para la temporada que apenas comenzaba. La tierra, seca y agrietada, parecía esperar con ansiedad la primera lluvia que aún no llegaba. Claudio Whitmore, con su camisa de lino blanco impecable y su inseparable sombrero tejano, caminaba a grandes zancadas hacia el grupo. El sonido de sus botas resonaba con fuerza, como si cada paso fuera un aviso de tormenta. En su rostro, una expresión de fastidio mezclado con superioridad. Bajo su brazo, llevaba una carpeta con los nuevos mapas de los potreros, donde planeaba mover el ganado. Jacinto observaba desde una distancia prudente, apoyado contra el viejo poste de madera junto al corral. Su rostro, curtido por los años, no mostraba emoción alguna, pero sus ojos, esos ojos grises, profundos, vigilaban cada movimiento de su hijo. Claudio abrió la carpeta y, señalando con el dedo, comenzó a dar órdenes. «Quiero que muevan las vacas al lote norte antes del mediodía. No me importa si tienen que abrir nuevas zanjas o tirar algunas cercas viejas. Quiero resultados rápidos». Uno de los peones, un hombre joven llamado Peter, levantó la voz con timidez. «Señor Claudio, el lote norte aún no está cercado y además el agua de los bebederos no alcanza para todo el hato». Antes de que Claudio pudiera responder, Jacinto, con voz grave pero firme, intervino desde el fondo.
Si haces eso, perderás la mitad del ganado en 3 días. El terreno no aguanta tanto peso, lo sabes bien. Un silencio denso cubrió el lugar. Los jornaleros se quedaron congelados. Todos sabían que era raro que Jacinto hablara, pero cuando lo hacía era porque algo importante estaba por suceder. Claudio giró lentamente sobre sus talones, con una sonrisa sarcástica pintada en el rostro. Avanzó hacia su padre con pasos calculados, como depredador acorralando a su presa. ¿Perdón?, preguntó en tono teatral mirando alrededor, como si buscara apoyo entre los empleados. Ahora resulta que el viejo que apenas puede caminar va a venir a decirme cómo manejar mi hacienda. Jacinto sostuvo la mirada sin parpadear. No es tuya. Aún no, respondió en un susurro apenas audible, pero suficiente para que todos lo escucharan. La frase cayó como una bomba. Algunos peones intercambiaron miradas nerviosas. Ernesto, que se encontraba cerca del establo, apretó con fuerza las riendas de un caballo, como si quisiera contenerse. Claudio rió con desprecio, pero en su mirada se encendió un brillo de ira contenida. «¡Claro!», exclamó levantando la voz. «El anciano senil quiere darme lecciones de administración. Un hombre que apenas puede valerse por sí mismo». Hizo una pausa, mirando a los trabajadores con teatralidad. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que llevo años cargando con este fardo inútil, un estorbo que lo único que hace es atrasar decisiones y complicar todo. La vergüenza y el dolor atravesaron el rostro de Jacinto como una daga invisible, pero no respondió. Mantuvo la cabeza erguida, respirando hondo, como si contara los segundos para no derrumbarse ahí mismo. Ernesto dio un paso hacia adelante, pero Jacinto levantó ligeramente una mano, deteniéndolo. No necesitaba que lo defendieran. No hoy. La humillación quedó suspendida en el aire, impregnando cada rincón del patio. Los peones volvieron lentamente a sus tareas, evitando mirar a Jacinto a los ojos. Claudio, satisfecho de su cruel espectáculo, dio media vuelta y regresó a la casa grande, como si nada hubiera pasado. Jacinto, en silencio, caminó hacia el corral. Sus pasos eran lentos, pero cada uno llevaba el peso de una dignidad herida que, aunque maltratada, no estaba dispuesta a morir. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de naranja y oro los campos polvorientos de la hacienda Santa Esperanza. El aire se sentía más denso que nunca, como si cada molécula estuviera cargada de la vergüenza que había quedado flotando tras la humillación de aquella mañana. Jacinto caminaba despacio hacia el corral, con el sombrero echado hacia adelante, cubriéndose el rostro. Sus botas hundían el polvo, dejando huellas profundas, como cicatrices que se quedaban grabadas en la tierra. El viejo pastor alemán, Buck, su única compañía constante, seguía sus pasos con la lealtad inquebrantable que solo los perros conocen. Ernesto Miller lo observaba desde la sombra del establo. Tenía las manos callosas apoyadas sobre el tronco de una cerca rota. Sus ojos, de un azul apagado por los años, seguían cada movimiento de Jacinto con una mezcla de respeto, preocupación y una tristeza que le oprimía el pecho. «Patrón», murmuró Ernesto, acercándose con paso firme pero contenido. Jacinto no respondió de inmediato. Se limitó a acariciar el lomo de Buck, como si el contacto del animal fuera suficiente para sostenerlo en pie. «¿Todo bien?», insistió Ernesto, deteniéndose a pocos pasos de él, respetando su espacio pero negándose a ignorar el dolor evidente. Jacinto alzó la vista lentamente. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra, pero en sus ojos grises había una tormenta de emociones que luchaba por no desbordarse. «No hay nada que decir, Ernesto», respondió finalmente, con voz baja, quebrada por la edad pero aún cargada de esa dignidad que ni el tiempo ni las humillaciones habían logrado arrancarle. Ernesto bajó la mirada un instante, como buscando las palabras adecuadas. Luego levantó la vista con determinación. «Usted no merece esto, señor Jacinto. Lo que pasó esta mañana no tiene perdón». Hizo una pausa y respiró hondo. «Muchos aquí, muchos pensamos que Claudio ha olvidado de dónde viene». Jacinto soltó una risa amarga, apenas un suspiro. «Él no ha olvidado, Ernesto. Simplemente eligió no recordar». Ernesto asintió en silencio, entendiendo el peso de esas palabras. Ambos sabían que las raíces de la amargura de Claudio eran profundas, pero nadie más que ellos dos
Conocía realmente el sacrificio y el esfuerzo que Jacinto había invertido para construir lo que hoy su hijo despreciaba. «Si en algo puedo ayudar, usted solo diga la palabra», dijo Ernesto dando un paso más cerca, dejando claro que su lealtad no era cuestión de salario ni de conveniencia. Jacinto lo miró, por primera vez en todo el día, con una expresión de gratitud sincera, aunque fugaz. «Gracias, amigo, pero algunas batallas uno tiene que pelearlas solo». Ernesto respiró hondo, entendiendo que era inútil insistir por ahora. Sin decir más, le dio una palmada en el hombro y se alejó hacia el establo, dejándolo en compañía de Buck y de sus pensamientos. El cielo comenzaba a teñirse de púrpura. La noche caía lenta, como el telón de un acto teatral que apenas estaba comenzando. La noche había caído por completo sobre la hacienda Santa Esperanza. La oscuridad envolvía cada rincón como un manto pesado, y el único sonido que rompía el silencio era el crujir de la madera vieja bajo los pasos cansados de Jacinto. Dentro de su pequeña casa, una lámpara de queroseno lanzaba destellos amarillentos sobre las paredes desconchadas. Jacinto se sentó en su silla de siempre, esa que ya tenía la forma exacta de su cuerpo por los años de costumbre. Al lado, Buck se acurrucó en el suelo, fiel como siempre. El viejo cerró los ojos un instante, y sin querer o quizás sin poder evitarlo, las imágenes del pasado comenzaron a invadir su mente con la fuerza de una tormenta reprimida. Primero llegó el recuerdo de sus manos jóvenes, aún fuertes y sin cicatrices, clavando estacas bajo un sol igual de implacable que el de hoy. La tierra parecía más fértil entonces, y Jacinto la trabajaba con pasión, como quien moldea su propio destino. El sudor le corría por la frente, pero la satisfacción de construir algo con sus propias manos le daba fuerzas. Luego vino la imagen de Eleanor, su esposa. La recordaba con el cabello rubio recogido en una trenza que caía sobre su espalda, su piel clara, casi translúcida bajo la luz del amanecer, y esos ojos verdes que parecían capaces de calmar cualquier tormenta interior. Se veía a sí mismo entregándole un ramo de flores silvestres que había recogido a la orilla del arroyo, en aquellos años en que el agua aún corría libre por la hacienda. La memoria lo llevó hasta el día en que nació Claudio, la pequeña habitación de adobe iluminada solo por velas, Eleanor pálida pero sonriente, sosteniendo al bebé entre sus brazos con una ternura que parecía sacada de otro mundo. Jacinto, con lágrimas en los ojos, jurando en silencio que haría todo por ese niño, que jamás le faltaría nada. Pero el recuerdo más doloroso llegó sin pedir permiso. La enfermedad. Aquellos días en que Eleanor comenzó a toser sin parar, a perder peso, a desvanecerse entre las sábanas, mientras Jacinto hacía todo lo posible por salvarla. Recorría kilómetros buscando medicinas que nunca fueron suficientes, y cuando finalmente ella cerró los ojos por última vez, todo lo que quedó fue el eco de su voz susurrando un «Cuídalo, por favor, cuida de nuestro hijo». La escena se desvaneció. Jacinto abrió los ojos, sintiendo que el pecho le dolía, como si hubiera corrido varios kilómetros sin detenerse. Se llevó una mano temblorosa al rostro, cubriéndose los ojos un instante. Luego respiró hondo, intentando recomponerse. «Prometí que lo cuidaría», murmuró con la voz rasgada, «pero parece que he fallado». Buck levantó las orejas, como si entendiera el dolor de su amo. Jacinto le acarició la cabeza en silencio. Desde fuera, en la oscuridad, Ernesto pasaba cerca rumbo al establo, llevando un farol. Alcanzó a ver la luz encendida en la casita del viejo y se detuvo un instante. No necesitaba entrar para saber que Jacinto estaba sumergido en sus recuerdos. Ernesto bajó la cabeza y siguió su camino, respetando el duelo silencioso que cada noche parecía repetirse como un castigo sin fin. La noche avanzaba lenta y densa, como si el tiempo mismo se negara a moverse en la hacienda Santa Esperanza. Las estrellas colgaban inmóviles en el cielo y el canto lejano de un búho rompía el silencio de vez en cuando. La lámpara de Jacinto ya estaba apagada, pero él seguía sentado en la misma silla de siempre, mirando por la ventana con la mirada perdida, como si esperara algo o a alguien. A lo lejos, el sonido de un motor interrumpió la quietud. Las luces de un sedán negro, de esos que solo se veían en la ciudad,
Cruzaron la entrada principal levantando una nube de polvo que flotó en el aire como un presagio. La camioneta de Claudio estaba estacionada a un costado de la casa grande, pero él no salió. Nadie más parecía haberse percatado de la llegada. Ernesto, que regresaba de revisar el cercado del sur, se detuvo entre las sombras del granero. Frunció el ceño, observando cómo el vehículo se acercaba lentamente hasta detenerse frente a la casita de Jacinto. Apagaron las luces. El capataz se mantuvo oculto, apoyado contra uno de los pilares de madera, su farol cubierto con un trapo para no delatar su posición. De la puerta del automóvil descendió un hombre de mediana edad, alto, de piel muy clara, cabello rubio peinado hacia un lado y lentes redondos que brillaban débilmente bajo la escasa luz de la luna. Llevaba un maletín de cuero gastado en la mano derecha. Jacinto ya lo esperaba en el umbral, como si hubiese sabido que esa noche vendría. «Buenas noches, señor Whitmore», saludó el recién llegado con voz baja pero firme, mirando alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera cerca. «Pase, Arnaldo», contestó Jacinto, abriendo la puerta apenas lo suficiente para dejarlo entrar. Ernesto observaba cada movimiento con atención. El capataz no era hombre de chismes, pero su instinto le decía que lo que estaba ocurriendo esa noche era importante, demasiado importante. Dentro de la casita, el ambiente era espeso, cargado de humo de tabaco y de una tensión que parecía material. Jacinto y el abogado se sentaron a la pequeña mesa de madera. Arnaldo abrió el maletín con movimientos meticulosos y sacó varios documentos, plumas, un sobre sellado y una carpeta de cuero. «Tal como usted pidió, todo está en orden. Revisé cada cláusula personalmente. No habrá forma de que lo impugnen, ni siquiera su hijo», afirmó Arnaldo, empujando los papeles hacia Jacinto. El viejo leyó cada línea con detenimiento, deteniéndose en algunos puntos específicos, como si repasara mentalmente cada palabra. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada seguía siendo la de siempre, dura, determinada, implacable. «Esto no es por venganza», murmuró Jacinto, como si hablara consigo mismo. «Es por justicia». Arnaldo asintió sin decir palabra. Sabía que en esa mesa se estaba sellando más que un simple trámite legal. Aquello era una sentencia, una corrección tardía a años de abandono y humillación. «Firme aquí y aquí», indicó el abogado. Jacinto tomó la pluma con lentitud, respiró hondo y estampó su nombre con trazos firmes, como si con cada letra descargara parte del dolor acumulado. Al terminar, Arnaldo guardó los documentos, cerró el maletín y antes de retirarse le entregó un sobre blanco, grueso y pesado. «Cuando llegue el momento, entregue esto en sus manos, no antes». Jacinto asintió en silencio. Acompañó al abogado hasta la puerta. Antes de partir, Arnaldo le dedicó una última mirada cargada de complicidad y respeto. «Buena suerte, señor Whitmore. La va a necesitar». El coche arrancó lentamente, perdiéndose entre la polvareda del camino que conducía a la carretera. Ernesto, desde su escondite, observó todo sin ser visto. Apretó los labios guardándose las preguntas que le quemaban la garganta. Esa noche, mientras el viento movía las ramas de los árboles como susurros invisibles, quedó claro que algo se había puesto en marcha, algo que cambiaría la historia de la Hacienda Santa Esperanza para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes bajas que amenazaban con descargar una tormenta que parecía estar esperando el momento exacto para caer. El aire estaba espeso y una tensión invisible recorría cada rincón de la Hacienda Santa Esperanza. Claudio Whitmore, vestido con su habitual camisa de algodón azul claro y jeans ajustados, caminaba por el porche principal de la casa grande con pasos rápidos, el ceño fruncido y una expresión de mal humor que ya se había convertido en su estado natural. Llevaba en la mano un juego de llaves que hacía tintinear nerviosamente contra su anillo de plata, un sonido metálico que delataba su impaciencia. Desde la ventana del despacho, observaba el pequeño sendero que llevaba a la casita de Jacinto. La visita de anoche no había pasado desapercibida para él. Había visto las luces del coche, había adivinado que alguien importante estaba ahí, pero no había querido bajar para averiguarlo. Ahora, la incertidumbre le ardía en el estómago como ácido.
Sin perder más tiempo, Claudio descendió los escalones de la entrada y se dirigió directamente hacia la vivienda de su padre. Caminaba con decisión, con esa arrogancia que usaba como escudo cada vez que se sentía acorralado. Tocó la puerta con fuerza, casi golpeando. No esperó respuesta. Entró sin permiso. Jacinto estaba sentado a la mesa, bebiendo lentamente una taza de café, como si el acto de tomar desayuno fuera su única prioridad en el mundo. No alzó la vista. Buck, recostado a un lado de la silla, levantó la cabeza y emitió un gruñido sordo. «Tenemos que hablar», dijo Claudio en voz alta, sin molestarse en disimular su irritación. Jacinto dejó la taza sobre el plato con un leve tintineo, pero no se movió. «No hay nada que decir», respondió sin mirarlo, manteniendo la mirada fija en la pared, donde colgaba un viejo retrato de Eleanor. Claudio soltó una risa amarga. «¿De verdad cree que puede seguir aquí como si nada?», dio un paso más cerca. «Esto ya no es un asilo para ancianos tercos, papá. Esta casa, esta tierra, todo esto tiene que generar ingresos, y no puedo seguir manteniéndolo aquí, ocupando espacio y recursos que podrían ser mejor utilizados». Jacinto, con una calma que solo los años de dolor podían otorgarle, giró lentamente la cabeza hacia su hijo. La mirada que le lanzó fue dura, pero sin odio. Era más bien la mirada de un juez cansado de dictar sentencias. «Haz lo que tengas que hacer, Claudio. Ya nada de lo que digas puede sorprenderme». Pero Claudio no estaba dispuesto a detenerse ahí. Sabía que las palabras eran su mejor arma. «Estuve hablando con un agente inmobiliario de Greenfield. Hay gente interesada en alquilar esta parte trasera de la hacienda. La gente de la ciudad busca espacios rurales para pasar los fines de semana». Sonrió con crueldad. «Tú podrías mudarte a algún hogar de ancianos. Hay varios en el condado vecino, lugares limpios, con enfermeros y gente de tu edad». El golpe emocional fue certero, pero Jacinto apenas pestañeó. Tomó su bastón, se levantó con lentitud y se acercó a la puerta. Abrió de par en par y señaló hacia el exterior. «Sal de mi casa, Claudio». Por un segundo, el hijo pareció desconcertado. No era la reacción que esperaba. Quiso decir algo más, lanzar una última ofensa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta al ver la firmeza en la expresión de su padre. Sin más, Claudio se dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta a propósito como gesto de desafío. Jacinto la cerró despacio, como quien pone punto final a un capítulo doloroso. Desde la esquina del establo, Ernesto, que había presenciado la escena desde la distancia, sacudió la cabeza con resignación. Sabía que aquello no era más que el principio de algo mucho más grande y más peligroso. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, casi eléctrico. El cielo, cubierto por una capa de nubes grises, parecía anunciar que algo importante iba a suceder. Los empleados de la hacienda trabajaban en silencio, como si intuyeran que aquel día no sería igual a los demás. En el salón principal de la casa grande, Claudio Whitmore se encontraba reunido con su contador personal, Gregory Sanders, un hombre de mediana edad, de tez pálida y cabello rubio casi blanco, siempre nervioso, siempre revisando 2 veces cada cifra. A un costado, varios supervisores de los campos esperaban instrucciones mientras hojeaban mapas y balances de la producción. Claudio, con el rostro cansado pero la arrogancia intacta, bebía un café frío mientras daba órdenes. «Quiero que revises de nuevo la línea de crédito», le decía a Gregory. «No podemos permitir que las pérdidas del último trimestre sigan acumulándose. Y quiero un inventario detallado de las cabezas de ganado, esta tarde mismo». Gregory asentía con movimientos torpes, sudando levemente a pesar del clima fresco. Los supervisores murmuraban entre ellos, pero todos guardaban las formas ante el carácter impredecible de Claudio. De repente, sin que nadie lo esperara, la figura de Ernesto Miller apareció en el umbral de la puerta. Vestía su ropa de trabajo habitual, jeans gastados, camisa de franela azul y botas polvorientas, pero había algo distinto en su expresión. Una seriedad casi fúnebre le cubría el rostro. Llevaba un sobre grande en la mano derecha, perfectamente cerrado y con un sello de cera roja, como los que ya no se usaban desde hacía décadas. La sala quedó en silencio al verlo. Hasta Claudio levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres, Ernesto?», preguntó Claudio, molesto por la interrupción. Ernesto avanzó hasta el centro de la sala.
sin prisa, como si cada paso estuviera cuidadosamente medido. Cuando estuvo frente a Claudio, estiró el brazo y le entregó el sobre sin decir una sola palabra. «Esto es para usted, de parte del señor Jacinto», dijo finalmente, con una voz tan firme que hizo que Gregory se encogiera en su silla. Claudio tomó el sobre con desdén, girándolo en sus manos. «¿Y esto qué demonios es?», bufó, rompiendo el sello con movimientos bruscos. La sala entera contuvo la respiración. Mientras Claudio comenzaba a leer, el color de su rostro fue cambiando poco a poco. Primero palideció. Luego una mancha roja de furia comenzó a subirle por el cuello hasta alcanzar las mejillas. Las primeras líneas ya eran un golpe directo. Por abandono moral, deshonra y conducta indigna hacia su propio padre, revoco desde este día cualquier derecho de Claudio Whitmore sobre la hacienda Santa Esperanza. Las manos de Claudio temblaron. Sus ojos recorrieron el resto del documento con desesperación. Cada cláusula era una sentencia. La firma de Jacinto, estampada con seguridad al final, era la confirmación de que aquello no era una amenaza. Era un hecho. «Esto tiene que ser una broma», murmuró casi sin voz. Pero entonces, como si el destino quisiera darle el último empujón, un segundo golpe llegó. La última hoja del documento dejaba en claro el nombre del nuevo propietario. Ernesto Miller, nuevo titular de la hacienda Santa Esperanza. La incredulidad se transformó en un acceso de furia descontrolada. Claudio se levantó de golpe, arrojando el documento sobre la mesa. Una de las tazas de café se volcó, derramándose sobre los papeles contables. Los empleados retrocedieron instintivamente. «¡Esto es una maldita trampa!», gritó Claudio con los ojos desorbitados. «Llamen a mi abogado ahora mismo. Esto no va a quedar así». Pero Ernesto ya había dado media vuelta y salía del salón con la misma calma con la que había entrado. No dijo una sola palabra más. Su misión estaba cumplida. Desde la veranda, Jacinto observaba la escena a través de la cortina raída de su ventana. No podía escuchar las palabras, pero el eco de los gritos de su hijo le llegaba igual que un viento distante. A su lado, Buck se acomodó en el suelo, apoyando la cabeza en las patas delanteras, como si también entendiera que un ciclo estaba cerrándose. El salón principal de la hacienda Santa Esperanza era ahora un campo de batalla emocional. Los papeles del testamento permanecían esparcidos sobre la mesa como si fueran escombros tras una explosión. El aire olía a café derramado y a rabia contenida. Claudio Whitmore, de pie en el centro de la sala, tenía el rostro desencajado. Sus ojos azules, que usualmente reflejaban frialdad calculada, ahora brillaban de ira y desesperación. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, lanzando miradas furiosas a Gregory y a los demás empleados que seguían en la habitación, paralizados y mudos, como si fueran testigos incómodos de un desastre inevitable. «Esto es una farsa, una traición», gritaba Claudio mientras pateaba una silla que terminó estrellándose contra la pared. «Ese viejo, ese maldito viejo, no puede hacerme esto». Gregory Sanders, con el rostro blanco como el papel, intentó acercarse sujetando su portafolio contra el pecho como si fuera un escudo improvisado. «Señor Claudio, por favor», balbuceó. Tal vez deberíamos consultar al licenciado Turner. ¿Podría haber algún recurso legal? ¿Una apelación? Claudio lo interrumpió con una mirada llena de veneno. «Cállate, Gregory. No necesito consejos de un contador cobarde». Escupió las palabras haciendo que el pobre hombre retrocediera de inmediato. En ese instante, como invocado por el propio caos, el abogado de la familia, Henry Turner, un hombre alto, de cabello rubio peinado con gel y rostro anguloso, apareció en el umbral de la puerta. Llevaba un maletín de cuero oscuro y su expresión era de fastidio mezclado con resignación. Al parecer, ya le habían adelantado parte del problema por teléfono. «¿Qué está pasando aquí, Claudio?», preguntó, entrando con paso firme, pero sin levantar la voz. Claudio giró hacia él como un torbellino. «Esto es una locura, Henry. Mi padre ha puesto la hacienda a nombre de Ernesto», señaló hacia la ventana, como si el simple hecho de nombrarlo le causara dolor físico. «Exijo que anules ese testamento. Encuentra una cláusula, un vacío legal, lo que sea, pero hazlo desaparecer». Henry tomó los documentos del suelo, los revisó con rapidez.
sus ojos recorriendo cada párrafo con la velocidad de un hombre acostumbrado a las emergencias. Su rostro, sin embargo, fue cambiando a medida que avanzaba en la lectura. Cuando terminó, soltó un suspiro largo y se pasó una mano por el rostro. «Claudio», dijo finalmente, «no puedo hacer nada». El silencio que siguió fue absoluto. Los empleados, que ya se habían quedado petrificados, ahora parecían contener la respiración. Claudio parpadeó, como si no hubiera entendido. «¿Qué estás diciendo?» Henry dejó los papeles sobre la mesa con cuidado. «Todo está en orden. La firma, el registro, las fechas, incluso la certificación notarial está impecable. Tu padre hizo todo de manera legal. Si llevas esto a juicio, solo vas a perder más tiempo y dinero». La incredulidad se transformó en desesperación cruda. Claudio golpeó la pared con el puño cerrado, dejando un leve rastro de sangre en los nudillos. «No puede ser, esto no me está pasando», gritó, con la voz quebrada por la furia. En un acto de rabia descontrolada, barrió con el brazo todos los objetos sobre la mesa. Papeles, tazas, bolígrafos, todo salió volando por el suelo. Gregory retrocedió aún más, tropezando con una silla. Desde el porche de la casa grande, varios peones observaban discretamente, murmurando entre ellos. El rumor de la humillación de Claudio empezaba a extenderse como pólvora. Mientras tanto, Jacinto, desde la pequeña ventana de su casa, seguía observando a lo lejos. Su rostro no mostraba satisfacción ni venganza, solo una calma amarga, como quien sabe que la justicia, aunque tardía, por fin ha llegado. La mañana siguiente llegó con un cielo limpio, irónicamente despejado, como si el universo se burlara de la desgracia que se cocinaba dentro de la hacienda Santa Esperanza. El canto de los pájaros parecía más fuerte de lo habitual, y el aire olía a tierra húmeda, como preludio de un nuevo ciclo. Pero dentro de la casa grande, el ambiente era denso, cargado de un silencio que gritaba más que cualquier discusión. Claudio Whitmore, con los ojos hinchados y las mejillas pálidas, empacaba sus pertenencias con movimientos bruscos y desesperados. Maletas de cuero, camisas aún en sus perchas, documentos esparcidos por el suelo, todo era metido a la fuerza, sin orden ni cuidado. Su camisa blanca, arrugada, estaba empapada de sudor a pesar del clima fresco. En el centro del cuarto, la botella de whisky que había abierto la noche anterior permanecía a medio vaciar, acompañada por un vaso manchado y huellas de manos temblorosas. La rabia de la noche anterior había dado paso a una mezcla amarga de resignación y vergüenza. Desde el marco de la puerta, Gregory Sanders observaba en silencio. No se atrevía a acercarse. Después del estallido del día anterior, cualquier palabra de consuelo parecía fuera de lugar. «¿Qué esperas?», gruñó Claudio sin mirarlo. «Ve y encárgate de cancelar todas mis citas, y dile al abogado que me contacte en la ciudad, si es que todavía quiere seguir trabajando conmigo». Gregory asintió y desapareció en el pasillo, agradeciendo internamente poder salir de esa habitación cargada de derrota. Mientras tanto, en el patio central, los empleados de la hacienda fingían estar ocupados, pero todos tenían un ojo puesto en las ventanas de la casa grande. La noticia ya había corrido como pólvora. Los murmullos entre los peones eran inevitables. «¿Es cierto que se va?», preguntó Peter, uno de los jornaleros más jóvenes. «Eso parece», respondió Ernesto Miller, limpiando con parsimonia una silla de montar, como si aquel fuera un día cualquiera. Pero en el fondo, Ernesto sabía que era el final de una era y el principio de otra. Finalmente, el sonido del motor de la camioneta de Claudio rompió el silencio de la mañana. El vehículo avanzó lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás de sí. Desde la terraza, Jacinto lo observaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era impenetrable. No había rastro de victoria ni de revancha. Solo una mirada larga y profunda, como la de un padre que, después de todo, nunca dejó de esperar un cambio que jamás llegó. Buck, el viejo pastor alemán, estaba sentado junto a Jacinto. El perro se levantó al ver el vehículo alejarse, pero no ladró. Solo siguió el movimiento de la camioneta hasta que desapareció tras la última curva del camino. Claudio no miró hacia atrás, no una sola vez. Su espalda tensa reflejaba orgullo herido
y la soberbia que aún se negaba a soltar. La hacienda Santa Esperanza se hacía más pequeña en el retrovisor, pero el peso de la derrota viajaba con él, como un fantasma que lo acompañaría durante mucho tiempo. Jacinto, después de unos segundos eternos, se giró en silencio y caminó hacia el corral, con paso lento pero firme, como lo había hecho toda su vida. La hacienda Santa Esperanza despertaba a un nuevo día, pero no era un amanecer cualquiera. Había una quietud especial, una especie de calma que solo llega después de una gran tormenta. El aire olía a pasto fresco y a tierra húmeda, como si la naturaleza misma quisiera limpiar las heridas abiertas por tantos años de rencor. Jacinto Whitmore salió de su pequeña casa al primer rayo de sol. Llevaba su sombrero de siempre, la camisa de algodón que usaba en los días de trabajo duro y un bastón de madera oscura que, más que una ayuda, parecía ahora un símbolo de su resistencia. Buck, fiel a su lado, caminaba junto a él, como un guardián silencioso. Ernesto Miller, de pie junto al corral, lo observó acercarse. Había organizado a los peones para comenzar la jornada. Los hombres, todos de piel clara y rasgos marcadamente europeos o norteamericanos, detenían de vez en cuando su labor para mirar a Jacinto, no con lástima, sino con una especie de respeto renovado, casi reverencial. Jacinto cruzó el patio central sin decir palabra. Sus botas dejaban huellas firmes sobre la tierra húmeda. Al llegar junto a Ernesto, hizo una breve inclinación de cabeza. «¿Cuántas cabezas están en el potrero norte?», preguntó con la voz seca pero decidida. Ernesto, conteniendo una sonrisa que no lograba ocultar del todo, respondió con tono respetuoso. «215, señor. Los bebederos ya están llenos y los muchachos están terminando de revisar las cercas». Jacinto asintió con lentitud. Su mirada recorrió el horizonte, deteniéndose un segundo más de lo necesario en cada árbol, en cada rincón de la hacienda, como quien reencuentra un viejo amor después de años de distancia. Se dirigió a la bodega, revisó las herramientas, tocó con sus manos las riendas de cuero colgadas en la pared, palpó el grano almacenado. Cada gesto era un diálogo silencioso con la tierra que lo había visto envejecer y sufrir, pero que también ahora lo recibía de vuelta. Más tarde caminó hacia los potreros, se detuvo junto a las cercas, apoyando el bastón en un poste y acariciando con la palma abierta el lomo de una de las vacas más viejas del hato. El animal, como reconociendo la familiaridad del toque, giró la cabeza y lo olfateó con tranquilidad. Los peones, al verlo así, fueron dejando sus tareas por unos segundos. Uno a uno, como en un ritual no pactado, se descubrieron la cabeza en señal de respeto. No hubo aplausos, no hubo palabras, solo ese silencio cargado de significado, el lenguaje de los hombres de campo que entienden que hay cosas que no necesitan ser dichas. Desde la terraza de la casa grande, Ernesto lo observaba en la distancia. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Sabía que la hacienda entraba en una nueva etapa y que con Jacinto de nuevo al frente, quizás, solo quizás, Santa Esperanza podría recuperar la dignidad perdida. Jacinto, con el rostro sereno y una sombra de melancolía en la mirada, se giró y comenzó a caminar entre los pastos, perdiéndose poco a poco entre el ganado, como en los viejos tiempos, como si todo el dolor acumulado durante años se diluyera con cada paso. Buck lo siguió, trotando detrás de él, fiel hasta el último día. Pasaron 6 meses desde la partida de Claudio Whitmore. La hacienda Santa Esperanza, que durante años había sido escenario de gritos, tensiones y resentimientos, comenzó a respirar de nuevo con un ritmo distinto, más pausado, más humano. Ernesto Miller, aunque oficialmente era el nuevo propietario según los papeles, nunca cambió su manera de vivir. Seguía levantándose antes del amanecer, comía junto a los peones y pasaba más tiempo en el campo que en la casa grande. La única diferencia era que ahora tenía una oficina improvisada en lo que antes había sido el despacho de Claudio, donde guardaba los documentos que Jacinto le había confiado. Jacinto, él se mantenía fuerte dentro de sus límites. No volvió a dormir en la casita del fondo. Ernesto insistió en que regresara a ocupar una de las habitaciones principales de la casa grande,
pero Jacinto eligió algo intermedio, una habitación sencilla, cerca de la entrada, con vista directa a los potreros. Desde allí, cada mañana, observaba a los trabajadores, supervisaba el movimiento del ganado y daba indicaciones cuando era necesario. El respeto hacia él creció con el tiempo. Los jornaleros, la mayoría hombres jóvenes de origen europeo o norteamericano como los Whitmore, comenzaron a verlo no solo como el viejo dueño, sino como el alma viva de la tierra que pisaban. La casa grande recuperó poco a poco su esplendor. Las paredes, antes descascaradas, fueron repintadas. Los muebles polvorientos volvieron a brillar gracias a la dedicación de Helen, una mujer de origen irlandés que Ernesto contrató como encargada de la limpieza y quien, sin quererlo, trajo un poco de calidez a esos pasillos largos y fríos. En cuanto a Claudio, las noticias que llegaban de la ciudad eran escasas pero suficientes. Algunos decían que había intentado abrir un negocio con el poco dinero que le quedaba, pero que había fracasado rápidamente. Otros aseguraban haberlo visto en bares de mala muerte, siempre solo, siempre con una copa en la mano. Nadie en la hacienda volvió a mencionarlo abiertamente, ni siquiera Jacinto. Era como un capítulo cerrado, una herida que había dejado cicatriz, pero que ya no sangraba. Una tarde de otoño, mientras el cielo se teñía de naranja y los últimos rayos de sol acariciaban los campos, Jacinto salió a caminar como solía hacerlo. Buck, su inseparable compañero, iba unos pasos por delante olfateando la brisa. Ernesto lo alcanzó a mitad de camino, llevándole un termo con café. «Va a refrescar esta noche», comentó Ernesto, entregándole la taza. Jacinto asintió, llevando la mirada hacia el horizonte. «Así es como debe ser», murmuró. «Las estaciones cambian, la tierra cambia, y nosotros, bueno, también cambiamos». Ernesto sonrió apenas. No había necesidad de más palabras. Al fondo, el sonido de los peones terminando sus tareas llegaba como música de fondo. La hacienda Santa Esperanza seguía de pie, más fuerte, más limpia, más digna. Jacinto respiró profundo, llenándose los pulmones del aire tibio del atardecer. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y así, con el sol desapareciendo detrás de las colinas y con Buck echado a sus pies, el viejo Whitmore cerró los ojos un instante, no en señal de cansancio, sino como un pequeño gesto de paz. La historia de Santa Esperanza continuaría, pero ese ya sería otro capítulo. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.